Hola, hola, bienvenidos a la parte número 3 en la confección de estos hermosos aros en colibrí. En esta ocasión vamos a estar haciendo la hojita de color neón y el espiral en color verde caña, y para ello necesitaremos un hilo verde de 60 centímetros y 3 hilos verdes neón de 25 centímetros. Y primero que nada vamos a buscar todo lo que ya tenemos listo, lo que son las florcitas y nuestros colibríes. Los vamos a buscar. Vamos a buscar una aguja o algo que te sirva para meter lo que son los hilos del piquito del colibrí en esa aguja o lo que tengas a mano, y con ello nos vamos a ayudar para pasar esos hilos por el medio de las florcitas de cada flor, como se observa en el video. Y repetimos lo mismo con el otro colibrí. Tomamos la aguja, los hilos de la puntita del pico de colibrí y lo pasamos por el agujero de la aguja, y entonces alamos y pasamos los hilos por en medio de la florcita. Muy bien, algo así les debería ir quedando, así que vamos a tomar o a quedarnos con uno de los colibrí y la florcita, y vamos a conseguir uno de los aros de 4 centímetros y medio, y vamos a proceder entonces a iniciar a anudar nuestro colibrí en el aro. Para ello vamos a tomar el hilo de la ala y lo vamos a anudar de la manera que observas en el video, así. Y con cada uno de los demás hilos de la colita y del piquito vamos a hacer lo mismo. Aquí ahora vamos con la colita, vamos a pasar el hilo por debajo, así. Y le damos una vuelta sobre el arito. Listo, y ajustamos bien para que nos quede ahí bien cerquita del aro lo que es la parte de la colita. Entonces vamos a proceder nuevamente a insertar el hilo por la parte del arito de la misma forma que lo hicimos anteriormente. En este caso el hilo lo pasamos por en medio de las dos vueltas que hicimos y ajustamos. Y con el otro hilo de la otra parte de la colita entonces vamos a repetir lo mismo. Pasamos el hilo por debajo, damos la media vuelta por el aro, y bueno, prácticamente lo mismo que hemos estado realizando en los dos primeros hilos. Nada más que tengan en cuenta pues meter ya el hilo cuando va por la segunda vuelta por en medio de las dos vueltas que ya han dado, y lo ajustan bien. Listo, ahora vamos a proceder a anudar lo que es el pico del colibrí. Ponemos los hilos por abajo del aro, entonces vamos a meter los hilos los pasamos por arriba y los pasamos por en medio, así como observan en el video, y apretamos. Y listo. Ahora vamos a proceder a tomar esos dos hilos verdes del piquito, y con ellos entonces vamos a hacer un nudo para asegurar más el tejido sobre el aro. Puedes hacer un nudo o dos para que quede más seguro. Entonces sobre los otros también vamos a hacer lo mismo, nada más que en este caso solamente, como ven, tenemos uno. Para ello entonces vamos a tomar uno de los hilos, en este caso el de la alita, y vamos a girarlo para el lado contrario para que entonces nos queden dos hilos. Y bueno, ya con esos dos hilos entonces hacemos dos nudos.
para asegurarlo más al aro. Y con los otros dos hilos de la colita también hacemos lo mismo, giramos el hilo para el lado contrario para que se despeguen los hilitos y nos van a quedar dos, y entonces hacemos 2 nudos. Y con el otro hilo que nos queda repetimos lo mismo. Y entonces ahora vamos a proceder a cortar los excesos con la tijera y pasamos el encendedor cuidadosamente. Listo, y algo así les debería ir quedando a ustedes, que ya se ve bien bonito nuestro colibrí con el piquito en la florcita. Acomodamos un poco la alita y la colita, y ahora vamos a proceder a buscar un hilo de cualquier color, de algún retazo que tengamos por ahí cerca, y con él entonces vamos a sujetar el aro de la siguiente manera y lo vamos a sujetar sobre la tabla para poder tejer con mucha más precisión. Ahora procedemos a buscar el hilo de 60 centímetros, que es el hilo verde claro, y entonces vamos a proceder a hacer el espiral. Buscamos su mitad y lo vamos a poner de la siguiente manera que observas, y vamos a hacer un nudo así en forma de 4, ya sea para la derecha o para la izquierda. Y lo posicionamos allí cerquita de donde hicimos los nudos del piquito. Entonces vamos a repetir ese mismo nudo hasta que el hilo verde claro se nos haga pequeño. Y lo vamos ajustando ahí hacia el hilo donde está el nudo del piquito, y seguimos repitiendo el mismo nudo. Y repetimos el mismo nudo hasta que el hilo se haga corto. Bien, ya este sería el último nudo. No conté cuántos hice, pero bueno, ahí ustedes pueden hacerlo del largo que ustedes deseen o hasta que el hilo pues se le haga cortito. Y así más o menos les debería ir quedando. Ahora procedemos a mover nuestro hilo que sujeta al aro de una manera que sea más factible para entonces ingresar los 3 hilos de 25 centímetros de la siguiente manera. Así como anexamos este hilo, vamos a anexar los otros 2 que nos hacen falta, que son hilos verde neón de 25 centímetros. Llevamos el segundo, ya vamos por el último. Entonces vamos a tomar el primero que está hacia la mano derecha, y él va a ser nuestro hilo guía, y sobre él vamos a anudar hacia la derecha con cada uno de los demás hilos. Listo, ya estamos terminando esta primera ronda. Ahora vamos a dejar el primer hilo que se encuentra a la derecha y tomamos el segundo, y el segundo va a ser nuestro hilo guía sobre el cual vamos a hacer nudos hacia la derecha con los demás que no hemos utilizado. Y ya vamos por la tercera ronda. Vamos a dejar el primero de la derecha y vamos a tomar el segundo, y sobre él entonces hacemos nudos
con los 3 hilos que nos quedan. Y vamos a repetir lo mismo ahora, pero hacia atrás. Nos vamos a devolver, cambiamos nuestro hilo sujetador y nos quedamos con el mismo hilo guía y sobre él hacemos nudos, en este caso hacia la izquierda, y ahora con el que estaba ahí más cerca de la mano izquierda y hacemos nudos con los otros hilos que estaban abajo, y tomamos el más cercano a la mano izquierda y hacemos nudos con los otros hilos que están abajo, y ya hemos terminado la hojita. Entonces ese hilo que nos quedó, que es el hilo guía, lo vamos a pasar por debajo del aro y vamos a cerrar pasando 2 vueltas sobre el arito, como hemos hecho al anudar lo que fueron la colita y la alita del colibrí. Pasamos por en medio y ajustamos, jalamos el hilo y listo. Ahora procedemos a cortar los excesos. Y podemos observar qué hermoso se ve este aro. Así que procedemos a cortar los excesos con mucho cuidado. Y algo así les debería quedar. Entonces, para hacer el otro aro en modo espejo, ya se los muestro a continuación, un poquito más rápido, pero casi son los mismos pasos que el de este aro. Entonces, como no conté los nudos, yo lo que hice fue que medí al hacer el espiral hasta que quedara a la misma medida del otro espiral ya hecho. Pero si se les facilita mejor, pues ustedes pueden contar la cantidad de nudos que hicieron en un aro para así repetir pues la misma cantidad en otro, y se evitan lo que yo tuve que hacer de estar midiendo y midiendo hasta que llegó al mismo nivel, el espiral de color verde claro. Y listo, al ya estar el espiral del mismo tamaño que el otro, entonces procedemos a hacer la hojita en el otro aro de la misma forma que hicimos la hoja en el aro anterior, solo que en modo espejo. Y buscamos ese retacito de hilo que nos va a servir para sujetar nuestro aro en la tabla para tejer de una manera más sencilla. En esta parte del video le voy a poner un poco más rápido, pero si quieres puedes ponerlo en reproducción lenta pues para que veas los pasos de hacer esta hoja, aunque son los mismos pues que hicimos al momento de hacer la hoja en el otro aro. Y bueno, recuerden que al finalizar la hojita entonces van a dar 2 vueltas sobre el hilo guía en el aro, y entonces ya en la segunda vuelta pues pasan el hilo por en medio de los 2 hilos y ajustan, y entonces procedemos a cortar los retazos y listo, hemos terminado el par de estos hermosos aros. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, bendiciones.